A ver. Agüero Espinosa. Doctora, me Agüero dijo Espinosa, ¿no está? Manuel que no estaba en su casa, pero Ajá. que ya no tenía pila tampoco, pero se puede conectar en cuanto pueda. Ok. Bien. Aguirre Vargas. Presente, doctora. Cabrera Torres. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cortés Camacho. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. De Luna Vega. Dalia fue al doctor, doctora. Creo que la avisó a usted también. Ah, es cierto. Sí, es verdad. Martel Gutiérrez. Presente, doctora. Ramos Prado. Presente, doctora. Teurel Rousant. Presente, doctora. Zaragoza Domínguez. Presente. Muy bien. Vamos a empezar con la retro del examen. Ya publiqué sus calificaciones. Hace como 2 minutitos. Están en la misma pestaña. Deben de estar en la misma pestaña donde fue la aplicación. Me avisan si ya la ven. No, doctora, todavía no lo veo. A mí sí ya me parece. Ok. Sola me podría confirmar que sí son 9 tareas. Ahorita que vamos a la retro, pues ya les digo, ¿va? Ah, ok, gracias. ¿Ya les apareció a todos? A mí no, doctora. ¿En dónde dice que está, doctora? Está en la misma pestaña donde se hace la aplicación. Es que a mí me parece crear mi formulario. Ok, bueno. Sí, a mí me parece A de mí ya también. respuestas enviadas. Ajá. Bueno, entonces nosotros que vamos a la retro, pues les digo su calificación y ya después me dicen si les aparece, ¿sale? Sí, doctora. Bueno, vamos a ir a la retro del examen. Realmente les voy a pasar las preguntas donde como que fallaron más. En general les fue bastante bien a la mayoría. ¿Ya ven mi pantalla? Ya, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, la primera, ¿a partir de cuáles estructuras se desarrollan los riñones permanentes? La respuesta es del blastema metanéfrico y de la yema uretral. Muchos se confundieron donde decía, o sea, varió, ¿no? Hay quienes le pusieron blastema metanéfrico y condón nefrogénico, otros condón nefrogénico y yema uretral, pero la respuesta es blastema metanéfrico y yema uretral. La otra, ¿cuáles son las células productoras de la sustancia inhibidora mulleriana que suprime el desarrollo de los conductos paramesonéfricos? La respuesta, y ahí les puse
pues de la diapositiva de donde lo vimos, muchos me pusieron células de Müller. Creo que se fueron con el hecho de los conductos paramesonéfricos, que si ustedes se acuerdan, también son llamados conductos de Müller, pero no son estas células que van a producir esta sustancia. Entonces la respuesta es células de Sertoli. Creo que ahí la mitad y la mitad me pusieron Sertoli y otras células de Müller. Ahí la fallaron bastante. El agua que ingresa en el cuerpo lo hace a través de dos fuentes y en total ingresa aproximadamente 2.300 mililitros por día. ¿A cuántos mililitros por día representa el ingreso de agua como resultado del metabolismo? Aquí la respuesta es 200 mililitros por día. Aquí igual fue variable los que la pusieron erróneamente. Hay quienes me pusieron 2.000 mililitros, hay quienes pusieron 2.100 mililitros, pero la respuesta es 200 mililitros por día a través del metabolismo. El otro, ¿cuál es la estructura de la nefrona donde tiene lugar la filtración glomerular? La respuesta es el corpúsculo renal. Muchos también me pusieron el túbulo renal y aquí pues está la parte del libro donde dice la filtración glomerular tiene lugar en el corpúsculo, mientras que la reabsorción y la secreción tubular se produce a lo largo del túbulo renal y el túbulo colector. La causa tasa de filtrado glomerular. La respuesta es que como vemos en el cuadro, que viene resumido el estímulo y el mecanismo y sitio de acción, podemos ver que donde dice péptido natriurético atrial, el estímulo se da en la aurícula, dado que cuando causa distensión hay una secreción de esta hormona y esta va a causar la relajación de las células mensagiales en los glomérulos y esta pues va a aumentar la superficie capilar que va a estar disponible para la filtración. Y si hay mayor superficie capilar, o sea, si hay relajación, entonces va a haber un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Aquí muchos me pusieron hormona antidiurética y otros me pusieron también angiotensina 2. La respuesta es la natriurético atrial. Y el sistema renina-angiotensina es otro mecanismo potente para regular la presión arterial en el que participa un péptido de 10 aminoácidos con propiedades vasoconstrictoras discretas, no suficientes para provocar grandes cambios en la función circulatoria. ¿Cuál de los siguientes es? En este caso la respuesta es la angiotensina 1. Muchos me pusieron renina, otros me pusieron angiotensina 2. Pero ese es el como que párrafo de la bibliografía donde pues menciona las características de la angiotensina respecto al péptido de cuántos aminoácidos es, pero también de la propiedad vasoconstrictora discreta que tiene. Y el sistema renina-angiotensina tiene una función importante en la regulación de la presión arterial a través de la regulación en las variaciones de sal. Completa el siguiente diagrama sobre los sucesos que conducen al aumento de la presión arterial tras el aumento de la ingesta de sal. Aquí la respuesta es el inciso número A. Si ustedes recuerdan, el aumento de la ingesta de sal va a causar un aumento de volumen en el líquido extracelular. Entonces, si hay un aumento en el volumen de líquido extracelular, pues entonces va a haber un descenso de la renina y la angiotensina. Esto a su vez va a causar un descenso de la retención de agua y sal, por lo que va a hacer que el volumen extracelular regrese casi a la normalidad. Entonces esa es la respuesta correcta. Ahí igual fue variable las respuestas en las que erraron, pero pues igual es la parte de una diapositiva donde vimos este sistema en cuanto a la regulación por el aumento de la ingesta de sal. Y es el mecanismo de control de la presión arterial donde siempre se busca estar en el punto de equilibrio a través del mecanismo de control líquido corporal. En esta es... ¿Cuál era la respuesta? Aquí no la puse acá. ¿Cuál era la respuesta? ¿Alguien me puede decir? La A. Ajá.
ganancia por retroalimentación casi pusieron ganancia por autorregulación casi infinita y no es ganancia por retroalimentación casi infinita. Si ustedes, ay, no puse la imagen, permítanme. ¿Qué he puesto la imagen? Está. En esta, que de hecho lo veíamos con esta tabla, con esta tabla en la que decíamos que independientemente de la ingesta de agua y sal y de la pérdida renal de la misma, siempre se iba a buscar el punto de equilibrio, independientemente de si hubiera un aumento por retroalimentación casi del mecanismo de control de líquidos renal corporal. Es igual, la fallaron bastantito. Y de ahí fue lo único. Lo demás, pues sí les fue bien. Bueno, vamos a empezar con sus calificaciones. Doctora, ¿me puede decir las mías? Es que yo no puedo verlas. ¿De qué? Las calificaciones? calificaciones del examen. Ajá, no me aparece. Me aparece como No, rellenar sí, no te el formulario. preocupes. Ahorita que vaya yo a que diga la reto, les voy a decir todas sus calificaciones hasta del examen. Vale. Bueno, vamos a empezar. Ya saben, les digo sus calificaciones y pues ya lo que tienen que poner en el chat, por favor. A ver, vamos a empezar. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, doctora. Ok, bueno. Isaac no está, entonces vamos a empezar con Aguilar Macías. ¿Estás? Aguilar Macías. ¿No está Carla? Aguilar Maldonado. Sí, doctora, aquí estoy. Yautli. Sí. Bueno, en la primera tarea, que fue de embriología, tuviste 9, la segunda, la de regulación ácido-base, tuviste 10, promedio de las tareas de teoría 9.5, en el examen sacaste 9.4, entonces promedio del componente teórico 9.5. En cuanto a las calificaciones de las prácticas, en la práctica número 1 tuviste 8.5, en la práctica número 2, 10, en la 3 tuviste 9, en la práctica número 4 tuviste 8 y en la práctica número 5 tuviste 9.5. Promedio del componente práctico 9, calificación parcial final 9.2.
Está bien, doctora, gracias. Muy bien. A ver, Aguirre Vargas. Doctora. A ver, en la tarea del componente teórico, la primera de embriología tuviste 9, en la de regulación ácido-base tuviste 10, promedio de tareas 9.5. En el examen sacaste 8.7, entonces promedio del componente teórico 9.1. En cuanto a las prácticas, en la primera tuviste 9, en la segunda 10, en la tercera práctica tuviste 9, en la práctica 4 tuviste, a ver, 8.5 y en la práctica 5 tuviste 9. Promedio componente práctico 9.1. Promedio final parcial 9.1. Ok, doctora. Acepto mi calificación. Ángeles Galicia. Sí, doctora. Y en la primera tarea del componente teórico tuviste 10, en la segunda tuviste 9, promedio tareas 9.5. En el examen tuviste 5.6, promedio de componente teórico 7.5. En cuanto al componente práctico, tuviste 10 en la primera tarea, en la segunda también. En la práctica número 3 tuviste 9, en la práctica número 4 tuviste 8 y en la práctica número 5 tuviste 8.5. Promedio componente práctico 9.1, promedio parcial 8.5. Sí, doctora. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Dani? Porque se cortó. Dani. Doctora, creo que mi compañera Carla escribió en el chat, pero no sé si está aquí. Ok, voy. ¿Ya me escuchó, doctora? Ya llegaste. Ya te Sí, una escuché. disculpa. Ok, Es que igual están construyendo en mi casa y no hay mucho internet y ok, hay mucho ruido. nada más termino con Dani y voy contigo, ¿sale? Sí, gracias. Dani, ¿bien? Ya no escuché. ¿Sigues ahí, Daniela? Sí, creo que nuestra Ya, compañera ya Daniela puse. ya escribió en el chat también. Sí, ya, ya vi. A ver. Entonces vamos con Aguilar Macías, Carla. A ver. En la tarea de componente teórico tuviste 9 en la primera, en la segunda tuviste 10, promedio de tareas teoría 9.5. En el examen tuviste 8.5, promedio componente teórico 9. En las prácticas, tanto en la práctica 1, 2 y 3 tuviste 10, en tuviste 9. Promedio componente práctico 9.4, promedio parcial 9.2. Sí, está bien, doctora. Muy bien. Cabrera Torres. Aquí, doctora, presente. Ok, vamos contigo. En la tarea 1 de embriología, el componente teórico tuviste 9, en la segunda tuviste 8,
Promedio de tareas 8.5. En el examen tuviste 8.6. Promedio componente teórico 8.9. En cuanto a la práctica, en la primera tarea tuviste 10. En la práctica 2 tuviste 8. En la práctica 3 tuviste 6. En la práctica 4, 7.5 y en la práctica 5, 8.5. Promedio componente práctico 8, promedio parcial final 8.2. Sí, estoy de acuerdo, doctora. Hoy ¿nos tenemos que quedar o nos podemos retirar? No, ellos se pueden salir. A ver, Constantino González. Aquí, doctora. Ok, a ver, en cuanto al componente, en las tareas tuviste 10 en general, porque en las dos tuviste 10. En el examen tuviste 9.7 y el promedio del componente teórico 9.9. En cuanto a las prácticas, en la primera tuviste 8.5, en la segunda tuviste 10, en la tercera práctica 9, en la práctica 4, 8 y en la práctica 5, 9.5. Promedio componente práctico 9. Promedio parcial final 9.3. Ok, doctora, está bien. Gracias. Cortés Camacho. Sí, doctora. A ver. Igual en las tareas tuviste 10. En el examen tuviste 6.5. Promedio componente teórico 8.3. En cuanto a las prácticas, en la primera tuviste 9, en la segunda tuviste 10, también en la tercera. En la práctica número 4 tuviste 9.5 y en la práctica número 5, 9. Promedio componente práctico 9.1. Promedio parcial final 8.8. Sí, doctora, estoy de acuerdo. De Luna Vega. Mi compañera está el doctor, doctora. Ah, es cierto. Bueno, igual y le voy a decir su calificación. Ella tuvo en el promedio de tareas 9, en el examen tuvo 9.5 y el promedio del componente teórico 9.3. En el caso de ella, el promedio del componente práctico de acuerdo a sus tareas fue 9.3 y promedio de la calificación parcial tuvo 9.3. De Lucio Hernández. De Lucio Hernández. Voy a Aranza. A ver. En la primera tarea tuviste 10, en la segunda tuviste 7, promedio de tareas 8.5, en el examen tuviste 7, promedio componente teórico 8.2. En cuanto a las prácticas, en la primera tuviste 10, en la segunda y en la cuarta tuviste 8, en la práctica número 3 tuviste 6 y en la práctica número 5 tuviste 8.5, promedio componente práctico 8.1. Calificación parcial final 8.1. Bien, Aranza.
Ok, muy bien. Estrada Sandoval. Aquí, doctora, presente. Bien. En la tarea número 1 del componente segunda tuviste 8, promedio de tareas 7. En el examen tuviste 9.4, promedio componente teórico 8.2. En cuanto a las prácticas, en la número 1 tuviste 9, en la 2 y la 3 tuviste 10, en la práctica 4 tuviste 7.5 y en la práctica 5 tuviste 9. Promedio componente práctico 9.1, promedio parcial final 8.7. Muchas gracias, doctora. Nada. Franco Coria. Sí. Ok. El promedio de las tareas tuviste 10, en ambas sacaste 10. En práctico 9.7. En cuanto al componente práctico, en las primeras dos prácticas tuviste 10, en la práctica 3 tuviste 9, en la práctica 4 tuviste 8 y en la práctica 5 8.5. Promedio componente práctico 9.1, promedio parcial final 9.3. Y muchas gracias. Fuentes Meléndez. Sí, doctora. Muy bien, igual promedio de las tareas tuviste 10, en el examen tuviste 9, promedio componente teórico 9.5. En cuanto al componente práctico, en la primera práctica tuviste 9, en la práctica 2 y 3 tuviste 10, en la práctica 4 tuviste 7.5 y en la práctica 5 tuviste 9. Promedio componente práctico 9.1, promedio parcial final 9.3. Sí, doctora. Hernández Aguilar. Aquí estoy, doctora. Muy bien. Promedio de las tareas tuviste 10, en el examen sacaste 9.3, promedio teórico 9.7. En cuanto al componente práctico, en la práctica 1, 2 y 3 tuviste 10, en la práctica 4 tuviste 8 y en la práctica 5 tuviste 9. Promedio componente práctico 9.4. Promedio parcial final 9.5. Sí, doctora, acepto mi calificación. Muchas gracias. De nada. Hernández García Yoemi. Sí, doctora. Muy bien. Promedio de tareas 10. En el examen sacaste 8. Promedio componente teórico 9. En las prácticas, en la 1 y 2 tuviste 10. En la práctica 3 tuviste 9. En la práctica 4 tuviste 8. Y en la práctica 5, 8.5. Promedio componente práctico 9.1. Promedio parcial final 9.1. Ok, doctora. Hernández González Mariana. Sí, doctora, aquí estoy. Muy bien. Promedio de las tareas 10. En el examen sacaste 8.2. Promedio componente teórico 9.1. En las prácticas, en la 1, 2 y 3 tuviste 10. En la práctica número 4 tuviste 8. Y en la práctica 5, 9. Promedio componente práctico 9.4. Promedio parcial final 9.3. Doctora, ¿en la práctica 4 es regulación del equilibrio ácido-base? Sí. Es que en esa creo que tengo 10. Déjame checarlo. Pero no sé si sea... ¿Dejo tarea también de esa? No me acuerdo. No, en la práctica. Sí, porque no me acuerdo si fueron... Ahorita lo veo. En la... no, sí, está bien. Sí. No, sí. Sí, Disculpe. donde sacaste 10 fue en la de teoría. Sí, es cierto. Ok, muy bien. Promedio entonces final 9.3. Sí, acepto mi calificación. Muchas gracias, doctora. De nada. Jiménez Álvarez. Sí. A ver.
En la primera tarea tuviste 9, en la segunda tarea tuviste 7, promedio de tareas 8. En el examen sacaste 9.2, promedio componente teórico 8.6. En cuanto a las prácticas, en la práctica 1 tuviste 9, en la práctica 2 tuviste 10, en la práctica 3 tuviste 9, igual que en la 5, y en la práctica 4 tuviste 8.5, promedio componente práctico 9.1, promedio parcial final 8.9. Ok, doctora, gracias. Es lo que está tomando. Leiva Ávila. Sí, doctora, presente. Muy bien. A ver, promedio de las tareas 10. En el examen sacaste 7.7, promedio componente teórico 8.9. En las prácticas, en la práctica 1, 3 y 5 tuviste 9, en la práctica 2 tuviste 10 y en la práctica 4 tuviste 8.5, promedio componente práctico 9.1, promedio parcial final 9. Sí, doctora, está bien. Muy bien. López Reyes. Sí, doctora, aquí estoy. A ver, promedio de tareas 10. En el examen sacaste 9.6. Promedio componente teórico 9.8. En cuanto a las prácticas, en la práctica número 1 tuviste 8.5. En la práctica 2, 10. En la práctica 3, 9. En la práctica 4, 8. Y en la 5 tuviste 9.5. Promedio componente práctico 9. Promedio parcial final 9.3. Sí, doctora, estoy de acuerdo con mi calificación. Okay, muy bien. López Vélez. Sí, doctora. Muy bien. En la primera tarea tuviste 9, en la segunda tuviste 8 y promedio de las tareas 8.5. En cuanto al examen sacaste 6.3, promedio componente teórico 7.4. En cuanto a las prácticas, en la práctica 1, 3 y 5 tuviste 9, en la práctica 2 tuviste 10 y en la práctica 4, 8.5. Promedio del componente práctico 9.1. Promedio parcial final 8.4. Sí, doctora, gracias. Nada. Luis Pichardo. Sí, doctora. Muy bien. En las tareas, en la primera tuviste 9, en la segunda tuviste 10, promedio de las tareas 9.5. En cuanto al examen, sacaste 9.6, promedio componente teórico 9.6. En cuanto a las prácticas, en la primera tuviste 8.5, en la segunda, tuviste 10, en la tercera práctica tuviste 9, en la práctica 4 tuviste 8 y en la práctica 5, 9.5. Promedio componente práctico 9. Promedio parcial final 9.2. Sí, está bien, doctora. Martel Gutiérrez. Martel Gutiérrez María Fernanda. Sí, presente. Muy bien. En la primera tarea tuviste 9.5, en la segunda 8, promedio de las tareas 8.75. En el examen sacaste 7.1, promedio componente teórico 7.9. En cuanto a las prácticas, en la práctica 1 y 5 tuviste 9, en la práctica 2 y 3 tuviste 10 y en la práctica 4 7.5. Promedio componente práctico 9.1, promedio parcial final 8.6. Disculpe, doctora, no le escuché a la calificación del examen. ¿Me lo podría repetir? En el examen sacaste 7.1. Ok, gracias. Martínez Fuentes. Sí, doctora. A ver. El promedio de las tareas fue 10. En el examen sacaste 8.8. Promedio componente teórico 9.4. En cuanto a las prácticas, en la práctica 1 y 5 tuviste 9. En la práctica 2 y 3 tuviste 10. Y en la práctica 4, 7.5.
Promedio componente práctico 9.1. Promedio parcial final 9.2. Sí, doctora, estoy de acuerdo. Gracias. De nada. Pérez Morales. Sí, doctora. A ver, promedio de las tareas 10. En el examen sacaste 7 puntos. Promedio componente teórico 8.8. En cuanto a la práctica, en la práctica 1 y 2 tuviste 10, en la práctica 3 tuviste 9 y en la práctica 4, 8 y en la 5, 8.5. Promedio componente práctico 9.1. Promedio parcial final 9. Sí, doctora, estoy de acuerdo con mi calificación. Muy bien. Ramos Prado. Ramos Prado. ¿Está Ramos Prado? Está en el chat, doctora. Ok. Ok, muy bien. A ver, en cuanto a la primera tarea tuviste 9, en la segunda tarea tuviste 8, promedio de las tareas 8.5. En el examen tuviste 7.7, promedio del componente teórico 8.1. En cuanto a la práctica, en la práctica 1, 2 y 3 tuviste 10, en la práctica 4 tuviste 8 y en la práctica 5 tuviste 9. Promedio componente teórico 9.4, promedio parcial final 8.9. Ok. Reyes Aguilar. Sí, doctora, aquí estoy. Muy bien. En cuanto al componente teórico, en las tareas tuviste promedio 10, en el examen tuviste 10, promedio teórico 10. En cuanto a las prácticas, en la práctica 1 tuviste 8.5, en la práctica 2 tuviste 10, en la práctica 3 tuviste 9, en la 4 tuviste 8 y en la 5 9.5. Promedio componente práctico 9, promedio parcial final 9.4. Sí, doctora, gracias. Estoy de acuerdo. Bien, de nada. Rosales Tenorio. Sí, doctora, aquí estoy. A ver, en la primera tarea tuviste 8, en la segunda pues no me entregaste, entonces promedio de tareas 4. En el examen sacaste 8.9, promedio componente teórico 6.5. En cuanto a las prácticas, en las primeras 3 tuviste 10, en la práctica 4 tuviste 8 y en la práctica 5, 9. Promedio componente práctico 9.4. Promedio parcial final 8.2. Ok, doctora. Nomás tengo una duda sobre una tarea, me parece que no le pude enviar al principio y creo que hasta se la mandé con mi compañera Mariana y no sé si sea esa la que me esté... Creo que es esta. Es que déjame checar. O si quieres, quédate al final y lo checamos. ¿Sale? Sí, claro. Bueno. A ver. Salazar Martínez. Sí. Ok. Tarea 1 tuviste 10. En la segunda no me entregaste. Promedio de tareas 5. Examen sacaste 8. Promedio componente teórico 6.5. En cuanto al componente práctico, en la práctica 1 y 2 tuviste 10, en la práctica 3 tuviste 9, en la práctica 8 en la práctica 4 tuviste 8 y en la práctica 5, 8.5. Promedio componente teórico 9.1. Promedio parcial final 8.1. Ok, doctora, muchas Muy gracias. bien, de nada. Teurel Rostand. Sí, doctora. Muy bien. La primer tarea tuviste
tuviste 9, en la segunda tuviste 10, en el promedio de las tareas 9.5. En cuanto al examen, tuviste 9.6, promedio componente teórico 9.6. En cuanto a las prácticas, en la primera tuviste 10, en la segunda tuviste 8, en la tercera tuviste 6, en la práctica 4 tuviste 7.5 y en la práctica 5, 8.5. Promedio componente práctico 8. Promedio parcial final 8.6. Ok, doctora, estoy de acuerdo. Bien. Torres de Paz. Sí, doctora. A ver, vamos contigo. En la primera tarea tuviste 10, en la segunda tuviste 8, promedio de las tareas 9. En el examen tuviste 8.6, promedio del componente teórico 8.8. En cuanto a la práctica, en la primera tuviste 10, en la segunda tuviste 8, en la tercera tuviste 6, en la práctica número 4 tuviste 7.5 y en la 5 tuviste 8.5. Promedio componente práctico 8. Promedio parcial final 8.3. Ok, doctora, gracias. Muy bien. De nada. Zaragoza Domínguez. Sí. Muy bien. En la primera tarea tuviste 9.5, en la segunda tuviste 8, promedio de las tareas 8.5. En cuanto al componente, en el examen tuviste 8.6. En el promedio del componente teórico 8.7. En cuanto a las prácticas, pues igual en la primera tuviste 10, en la segunda tuviste 8, en la tercera tuviste 6, en la práctica número 4 tuviste 7.5 y en la práctica 5, 8.5. En promedio componente práctico, 8. Promedio parcial final, 8.3. Sí, doctora, está bien. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Me falta Manuel. ¿No llegó? Aquí estoy, doctora. Ok, muy bien. Sí. A ver. Tarea 1, tuviste 9. En la tarea 2 no me entregaste. Promedio de las tareas 4.5. En el examen sacaste 6.4. Promedio componente teórico 5.5. En las prácticas, en la primera tuviste 9, en la segunda tuviste 10, en la práctica 3 tuviste 9, en la práctica 4, 8.5 y en la práctica 5, 9. Promedio componente práctico 9.1, calificación parcial final 7.6. Doctora, pero ¿cuál tarea no le entregué? Todas No, en la de regulación ácido base, la teoría no me entregaste. A ver. No la tengo. A ver. Permítame checar, por favor. Sí. Si quiere, creo que hay quienes más están. Nada más me faltabas. Y ahorita voy a checar otro. Igual. Es en la de teoría. Doctor, ahorita que termine con él, podemos, bueno, ¿me puede aclarar una pequeña duda? Sí. ¿Dónde está? Si quieres, ahorita te lo. ¿Estás ahí, Manuel? Ahorita vas a ver. A ver. Es esta. ¿La ves, Manuel? O sea, a mí me parece que no entregaste. De hecho, te devolví, puse no entrega trabajo. Y
Doctora, sí, sí me aparece a mí una que dice 0 de 10 y dice no entrega trabajo. Pero ahorita hablo de eso. Si quiere, continúe con mis compañeros. Ok, sí, muy bien. Bueno, ¿con quién tenía pendiente? Dan, ¿verdad? Sí, era primero Dan. Ah, sí, Ok, doctora. a ver. Ah, sí, ya vi, me lo entregó Mariana. Nada más dame chance entonces y en la tarde te mando mensaje. ¿Sale? Ok, muchas Voy a gracias, revisar. doctora. ¿Quiere que le escriba en el chat lo de la Sí, ley? por favor. Ah, ok. Y de todos modos, déjame mensaje en el chat para que no se me olvide. Ya lo veo y ya lo reviso al rato. Ok, muchas Ok, gracias, doctora. muy bien, de nada. ¿Quién más me dijo? Yo, doctora. César. César. Sí. Ok, ¿qué pasó? Es de la práctica de regulación renal de la presión arterial, es la práctica 4. Ajá. Ajá, es que, bueno, mi duda es que una sola actividad nos bajó hasta 7.5. ¿Cómo con una actividad? Ajá, ya veo que teníamos que hacer un ensayo y aparte hicimos un video explicando el sistema. Ajá. Entonces en el ensayo, bueno, aquí nos dice el por qué, pero nos bajó 2.5 de la práctica. Déjame regreso a esa tarea. Ajá. Déjame lo. ¿Qué equipo eres? Somos el 3. equipo 3. Fue por el ensayo. La mayoría les fue así. Realmente no le hicieron bien. Ajá. Sí, es que sí, o sea, sí, aquí sí nos explicó que era por el ensayo, pero no. Ajá. Pero O sea, bueno, mi imagínate. sorpresa fue que nos bajó Y si fuéramos justos, el ensayo, ponle, son 2 actividades, ensayo y presentación. Ponle, si fuera justo sería puntos 5 y 5, por decirlo así. Pero la verdad no me hicieron un buen ensayo. ok, Ponle que tuvieron ok. Sí, o sea, hicieron muy buena presentación del esquema, lo que les dejé, pero el ensayo no. ok. Sí, bueno, esa era mi duda, pero está bien. Ok. Ok. Gracias, doctora. De nada. Ahora sí, ¿alguien más? Yo, pero no sé si va a hablar alguien más de mis A ver. compañeros. Me gustaría hablar con A ver, usted Cabrera aparte. Ok, Cabrera Torres me puso algo. A ver, a ver, Ricardo, en tareas saliste pues bien, yo creo. A ver, tuviste 9 y 8. Donde te bajó fue en las prácticas. Acuérdense que las prácticas, o sea, el componente práctico vale más que el componente teórico. O sea, el componente práctico vale 0.6 o 60 y el componente teórico vale 40. Entonces, si les va mal en las prácticas, sí les baja bastante.
Misma situación en el primer parcial, que cuando les di que hicieran la presentación del caso clínico y el punto extra que les di, muchos no estaban tan bien en la teoría y les subió bastante por lo mismo. En las prácticas es así, vale más. Sí, es que es eso. O sea, realmente el componente práctico vale más que el teórico. Y siempre que les mando los comentarios en las prácticas, siempre les pongo el porqué. Si tienen alguna duda, pues se pueden acercar a quienes lo han hecho. O sea, de que no, doctora, pero pues ¿por qué esto? Y siempre les digo, es por eso. No hay manera. Ok. Siempre que les envíe alguna retro, yo siempre les mando retro. Si tienen alguna duda de por qué, pues se pueden acercar, pero cuando se las envío, no ahora. Muy bien. Ok, ahora sí, Isaac. Mm, ¿Manuel? Sí, doctora. Nada más que me gustaría hablar aparte con usted. No sé si Ok, a ver, preguntar a Arturo y Arturo, Ian. Ah, perdón, doctora, no había salido. Lo lamento. No te preocupes. Ian. Perdón, doctora, tampoco me había salido. Hasta luego. Buenas Ok, no tardes. te preocupes, adiós. Buenas tardes. si quiere, doctora, podemos dejar de grabar porque luego van a consultar la grabación. Sí, no te preocupes.